En medio de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que el presidente Gabriel Boric anunció la suma urgencia para la derogación de la ley de amnistía. De esto vamos a conversar con la ex subsecretaria de Derechos Humanos y precisamente también diputada, presidenta de la misma comisión de la Cámara de Diputadas y diputada Lorena Fríes. ¿Cómo está? Muy bien, Cristina, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿Ustedes sabían que venía un anuncio en estas características de buscar eliminar derogar la ley de amnistía vigente desde la década de los 90 en Chile? No, no teníamos idea de eso, pero obviamente se recibe con mucha felicidad. Hablemos un poquito de la ley de amnistía. Sí. ¿Cuál es la historia de esta normativa y qué buscó en su momento y por qué el presidente busca derogarla hoy? Bueno, esto es una autoamnistía, es decir, es un decreto que durante la dictadura lo que hizo es establecer un periodo dentro del cual, 76-78, dentro del cual los crímenes que se hubieran cometido en materia de derechos humanos quedaban impunes, es decir, no se investigaban y no se sancionaban. Luego, cuando llegó la democracia, con la vigencia del decreto amnistía, al principio las Cortes y los tribunales de justicia se atuvieron a la vigencia del decreto ley amnistía en el sentido de que no se investigaban los hechos que hubieran ocurrido en ese periodo de tiempo. Con el tiempo se hablaba de, o sea, se avanzó en términos de que se investigaba pero no se sancionaba. Y a partir de los principios de los años 2000, claramente, digamos, mayoritariamente ya no se empezó a aplicar el decreto ley amnistía, pero sigue vigente. Pero eso es por una determinación de los propios tribunales, ¿no? Exactamente, es una práctica, pero sigue vigente. Es decir, en la hipótesis, por ejemplo, de que cambiáramos a todos los ministros de la Corte Suprema, perfectamente el día de mañana podría seguir aplicándose. Y de hecho se aplica en pocos casos, pero se ha aplicado aún. Y por lo tanto, dar certeza jurídica respecto de, además, de tratados internacionales, pero además de un caso que condenó a Chile por la aplicación de la ley amnistía, el caso Almonacid y también después García Lucero, la verdad es que hay que evitar a toda costa que se entienda que hay crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, que pueden ser amnistiables. Entonces, es una normativa que en la práctica no se está aplicando, pero que en definitiva mayoritariamente sí, no. Pero definitivamente sí se aplicó en su momento contraviniendo normativas internacionales a las que Chile también adscribe. Efectivamente, y uno podría decir, bueno, al principio, durante la dictadura no hubo forma de echar eso para atrás. Del 90 en adelante, la verdad es que han habido por lo menos 5 proyectos de ley que han intentado derogar la ley de amnistía, el decreto ley de amnistía. No se ha logrado, yo espero que esta sea la última vez. Estamos a 50 años del golpe de Estado y sigue vigente, e insisto, esta es una condena que se le ha hecho, que se le hizo al Estado de Chile en el 2006 por el caso Almonacid y no hemos cumplido con la sentencia. Ahora, cuando se habla de búsqueda de justicia, aún hay casos que están amparados, no sé, por el secreto militar, por los códigos también internos. Todavía hay personas responsables de las violaciones de derechos humanos que no han respondido ante la justicia. Bueno, de hecho hay 18 prófugos, por ejemplo, que no han respondido a pesar de estar condenados por la justicia. Y siempre van apareciendo situaciones, porque este año, digamos, todas las familias del informe Rettig hoy día se han presentado las querellas respectivas. Nos queda todo lo que es el mundo de las víctimas y sobrevivientes de tortura, que para eso se quiere levantar el secreto Valech, no solo porque todo detenido y desaparecida vivió tortura, sino que porque los sobrevivientes de tortura no han tenido justicia tampoco. Son pocos los casos. Entonces tenemos todavía deudas de verdad y deudas de justicia respecto de las víctimas de ejecución política, desaparición forzada y tortura. La ley de amnistía se enmarca además dentro de, bueno, compromisos del presidente Gabriel Boric, o al menos convicciones bien personales, sí. Y en esa misma línea, ya que usted mencionó lo de la comisión Valech, está la posibilidad de levantar el secreto de la comisión Valech. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque se ha puesto también el acento en que muchos de los testimonios fueron entregados bajo esa condición, que se mantuviera un secreto respecto
de la experiencia, de lo vivido, particularmente de las víctimas de la dictadura? Mire, yo vengo peleando por levantar el secreto desde el año 2010 y no se ha podido justamente por algunos de los argumentos que se plantean en estos términos. Si usted habla con víctimas y sobrevivientes de tortura, muchos le van a decir que nunca se les preguntó y que el hecho de ir a testimoniar era una forma de decir queremos o quiero que mis antecedentes salgan públicamente, quiero contar esta historia. Este argumento no solamente lo podríamos circunscribir a lo que puede decir la oposición, actual oposición, sino que esto también lo ha dicho el expresidente Ricardo Lagos. Sí, efectivamente, porque el expresidente Ricardo Lagos fue el que se comprometió con el secreto de los 50 años. Y ojo... ¿Y eso no ayudó a que hubiese a lo mejor más gente, personas que se atrevieran a declarar en la Comisión Valech? Probablemente una cierta cantidad de personas no quieren que esto se conozca y están en todo su derecho. Lo que debiera lograr conciliar el levantamiento del secreto es que aquellas personas que quieren dar a conocer sus antecedentes, que quieren que los jueces accedan directamente a sus carpetas, puedan hacerlo. Y aquellas personas que no quieren hacerlo, que quieren guardar, que tienen derecho a esa intimidad de una experiencia tan horrible, también puedan hacerlo. Eso es algo que tiene que hacer el gobierno, porque no basta, desde mi punto de vista, que se levante el secreto solo para facilitar el Plan Nacional de Búsqueda. Aquí hay un tema de dignidad y de reconocimiento a las víctimas de prisión política y de tortura. Pero, diputada Frías, solamente en caso de que la víctima o los familiares determine que así sea. Por supuesto. ¿Y eso cómo quedaría estipulado? ¿Cómo lograr a lo mejor resguardar los antecedentes de personas que no quieren que se conozca su testimonio de su familiar o mismo a través de no es difícil. Cuando las carpetas ya se hacen públicas? No es difícil. Piense usted que los procedimientos sobre abuso o violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes tienen reserva respecto de las personas. Ese es un mecanismo y que debe ser acompañado, por ejemplo, porque está el listado de víctimas de Valech, ¿no es cierto? Uno puede preguntarle a las familias quiénes quieren hacerlo público, quiénes no quieren hacerlo público y establecer resguardo en la investigación de esas situaciones en los tribunales de justicia. Actualmente un caso, como el caso Audio, del cual, bueno, se supone que hay conversaciones privadas que las mantiene la Fiscalía y se filtran igual. Pero no pasa lo mismo con los temas de violencia sexual, por ejemplo. No son muchos, yo no conozco muchos casos donde lleguemos a conocer los escabrosos detalles de un abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes. Lo mismo en temas de violencia intrafamiliar. O sea, creo que hay posibilidades de anonimizar, de resguardar o de hacer reserva de los antecedentes personales. Como última pregunta, diputada Frías, para volver a la ley de amnistía, la derogación del decreto de ley de amnistía. Que no es una derogación, ojo. Eso quiero preguntarle, técnicamente, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que se va a introducir un párrafo en el artículo que establece, en varios artículos en realidad, en el Código Penal, que fija y determina que hay ciertos delitos, como los crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiables, que no pueden ser indultables y que tampoco pueden ser objeto de prescripción tanto de la acción penal como de la sanción. Entonces es una ley que interpreta lo que se entiende por amnistía, indulto y prescripción. Qué bueno hacer esa aclaración entonces para entender que no estamos hablando de una derogación, diputada Frías. Tenemos que agradecerle mucho el que haya estado con nosotros, Lorena Frías, diputada de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Nos tenemos que mover rápidamente donde está el subsecretario Monsalve respondiendo preguntas. Muchas gracias.